Hoy es sábado 22 de marzo del año 2025. Hasta se oye extraño, ¿no? Se oye raro mencionar el año, pero sí estamos a duras penas y con muchos conflictos humanos. Estamos en el año 2025 de bueno, del calendario gregoriano, aunque ya sabemos que vamos en el año 56, me parece, de la era de Acuario. Habría que rectificar ese dato, ¿no? Repasarlo, pero más o menos. Así que prácticamente la era de Acuario apenas está iniciando. Eso significa que tenemos muchísimas oportunidades por delante de aprender, de compartir, de vibrar con esta enseñanza. Yo creo que esto es lo mejor de todo. Y, y de aprender sobre todo, ¿no? El lugar que ocupamos aquí en la naturaleza y el lugar que ocupamos en la vida en sí. Así que es tiempo que los seres humanos nos preocupemos más por conocer ese tipo de cosas, por investigar lo que es la sabiduría, los principios de todos los tiempos que nos pueden ayudar a despertar nuestra conciencia. Mucho se habla de que sí, estamos dormidos y que hay que salir del famoso Matrix. Y sí, estamos de acuerdo con eso, pero hace falta la metodología para poder salir de la Matrix. Y la metodología la ofrece el conocimiento gnóstico para todas las almas que quieran trabajar por despertar su conciencia. Por favor, escríbanme sus comentarios, sus preguntas durante el tema. Trataremos de hacerlo como siempre, que participamos aquí, algo dinámico, donde todos podamos compartir nuestro punto de vista, ¿no? Tal vez habrá personas que no están de acuerdo con nosotros en diversos puntos. Y está bien, créanme, está bien. Así que opciones hay muchísimas en el mundo. Y nosotros en ninguna manera queremos ser dictadores de la mente o algo así, obligar a nadie a seguir esta doctrina o no seguirla. Es opcional. Y lo importante es cuando nosotros mismos tenemos la inquietud, los anhelos místicos profundos de conocernos a sí mismos, entonces sí, no hace falta que te obliguen, que te empujen. Tú sabes y tú buscas lo que necesitas, lo que sabes que necesitas, ¿sí? Así que, claro, sí, sigan con sus comentarios y sus preguntas si tienen. Ahorita iniciamos en el tema. Mientras tanto, compartan y compartan. Seguir compartiendo el enlace. Bueno, ya estamos cerca de 20 personas conectados. Hoy vamos a hablar de la sabiduría de Hermes. ¿Quién fue ante todo Hermes, verdad? Eso yo creo que es la primera pregunta que debemos hacernos todos nosotros, porque en estos tiempos se menciona mucho a Hermes en la filosofía, en la escuela, entre las pláticas entre amigos, de vez en cuando te toman un tinte un poco filosófico, ¿no? Que se salen de lo religioso y de lo vulgar y entran un poquito en otros niveles. A lo mejor se menciona Hermes y su sabiduría. Vamos a ver quién es Hermes. Hermes Trismegisto es una figura legendaria y enigmática, venerada en diversas tradiciones esotéricas y filosóficas. Se le considera el autor de los textos herméticos, de ahí que toman su nombre, de Hermes, ¿verdad? Luego de ahí viene el hermetismo. Hermes escribió muchos libros, pero existe siempre, ¿no?, la especulación de que no era un solo individuo, de que realmente eran muchos escritores que se atribuían o le atribuían sus escritos a Hermes como inspiración o algo así. Hoy vamos a explorar eso y a investigar si realmente fue un maestro, un individuo, Hermes, o simplemente un símbolo, un prototipo universal o algo así. Vamos a ver eso. Se le considera, como decíamos, el autor de los textos herméticos, una serie de temas
y de escritos que abarcan temas como la filosofía, la alquimia, la astrología y la magia. Claro que sí. A todos nos interesa la palabra magia y queremos conocerla, ¿no? Queremos saber algo de magia, algo. Y hay diferentes clasificaciones, pero muy pocos nos interesa realmente la astrología, estudiar la sabiduría de los astros, del sol, de la luna, de los planetas y de todos los demás planetas fuera de nuestro sistema solar. Menos aún se busca ser filósofo y aún menos se tiene la inquietud de practicar la alquimia. Y realmente sin la alquimia no hay filosofía, no hay astrología, no hay magia, no hay nada. El ser humano necesita entender, primero que nada, que tiene que ser alquimista, porque tiene que transformarse para poder conocer la filosofía de Hermes y de todos los grandes maestros de la humanidad. ¿Okay? Del origen de su nombre dice la leyenda que su nombre en sí viene de la unión o de la fusión de dos deidades o dos divinidades, quien era el dios Tot, dios de la sabiduría y de la escritura y el conocimiento, y el dios griego Hermes, mensajero de los dioses. Por eso Hermes Trismegisto. Trismegisto en sí significa 3 veces grande, lo que refleja su gran sabiduría y conocimiento. Vamos con calma, porque esto de 3 veces grande no es nada más una ideología o un nombre que me gustó o algo, es realmente una categoría o un grado esotérico. Se sabe que es cuando se encarnan las 3 fuerzas primarias de la naturaleza: el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo de los cristianos bohemios y de la antigüedad. Los textos herméticos que escribió, entre otros, es difícil tener el compendio o enumerar todas sus obras, porque como decimos, hace mucho tiempo que existió y escribió muchas obras y muchos piensan que eran muchos Hermes. ¿Okay? Entonces se le atribuye la autoría del Corpus Hermeticum. ¿Quién sabe qué es el Corpus Hermeticum? Escríbanme ahí. Corpus Hermeticum. Sucede que es una obra y la logré bajar, les informo, totalmente gratis, en PDF, en inglés y español, y nos va a ayudar muchísimo a entender muchos temas tan profundos de la gnosis, ¿no? Entonces, este Corpus Hermeticum es una colección de textos filosófico-religiosos que exploran la naturaleza del universo, la relación entre el hombre aquí de la tierra y lo divinal, y los secretos de la alquimia y de la magia. Entonces, vale la pena que ustedes, amigos que me ven y me escuchan, se esfuercen un poquito y consigan el libro de Corpus Hermeticum y se pongan a estudiar, ¿no? Con todo respeto, pero es tiempo de estudiar la sabiduría de los antiguos. Uno de los textos más destacados atribuidos a Hermes Trismegisto es la Tabla de Esmeralda, la cual es un texto muy importante en el mundo de la alquimia. Y esto es lo que dice la Tabla de Esmeralda. Vamos a ver. Bueno, en un momento vamos a ver, pero pensemos en la influencia que tiene en nuestros días Hermes, o su filosofía, con su Corpus Hermeticum y todas sus demás obras y la Tabla de Esmeralda, no es nada comparada con la influencia que tuvo, el apogeo, la fuerza, la intensidad con que se estudió y se practicó su mensaje y sus obras hace pues más de 2000 años. De hecho, cuando más fuerza tuvo fue un poco después, como 2 siglos después de la desaparición del gran maestro Jesús, es decir, de nuestra era. Entonces, hace muchos años, miles de años, que su filosofía empezó a tomar forma, auge, se respetó, se vivió. Hoy en la actualidad todavía se habla de eso, como mencionaba, pero a nosotros los gnósticos nos llega como algo muy personal, ¿verdad? Porque se trata de filosofía, se trata de
de alquimia, y ahí donde está la alquimia están los gnósticos. Obviamente que sí. Nosotros en este canal, en este podcast, somos gnósticos. Muy bien. Entonces, su pensamiento influyó en filósofos, alquimistas y místicos a lo largo de la historia, desde la antigüedad hasta el Renacimiento, muy fuerte, y aún más allá, hasta nuestros días. El hermetismo, ¿qué es entonces el hermetismo? Sí, existe Hermes, escribe grandes obras, y esas obras impulsan a la humanidad a vivir, a pensar, a estudiar algo relacionado a Hermes, entonces se convierte en hermetismo. Es la práctica, el estudio de Hermes y de sus obras. En la actualidad nosotros a la palabra hermetismo le damos otro enfoque como para decir que es algo que se debe callar, porque realmente en un tiempo, en la antigüedad sobre todo, las obras de Hermes eran exclusivamente seleccionadas para una élite, no estaban al alcance de toda persona. Hoy, como alguien lo mencionó por ahí, cualquiera las puede descargar sus obras en Google, completamente gratis. ¿Las va a entender? No lo creo, ¿verdad? Que las vaya a estudiar tampoco lo creo, porque se exige de mucho esfuerzo y mucha concentración y conocer los términos y todo lo demás, pero están accesibles. En tiempos antiguos, sobre todo en la Edad Media, pues los escritos, los libros de Hermes no eran asequibles a cualquier persona. Estaban reservados para una élite nada más. Entonces por eso se decía es hermetismo. Tienes que guardar el hermetismo. Tienes que guardar las claves, ¿no? El hermetismo. Vamos a ver, aquí había algo muy interesante, donde se cita, o donde el gran maestro Samael Aun Weor cita a la tabla de Esmeralda, y vamos a explicarla. Si alguien se la sabe, porque es un escrito, no es muy largo, pero es muy poderoso. Si alguien se la sabe, alguien escribió ahí, Ruby León escribió la tabla de Esmeralda, es la gran obra. A ver, pero ¿qué dice, no? A ver, escríbanla ahí, copien y peguen o hagan lo que sea, pero mantengan ahí la actividad para que muchas personas vean que ustedes están ahí y se conecten, sigan compartiendo, ¿eh? Muy bien. El iniciado de Pistis Sofía cumple con la tabla de Hermes Trismegisto. O sea, que la letra dice, entendamos que la tabla de Esmeralda es prácticamente un set, un compendio de principios, de valores, de ética, de enunciados de ética que se deben vivir, efectivamente. Y empieza diciéndonos así: es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero. Es como que empieza hablándonos así para llamarnos la atención a que realmente debemos concentrarnos en lo que estamos estudiando. Mas también empieza hablándonos del Padre, que es toda verdad. Entonces empieza desde allá, fundamentado desde el Padre que mora en secreto para entregarnos una enseñanza en la tabla de Esmeralda. Y nos dice: lo que está abajo es lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Por estas cosas se realizaron los milagros de una sola cosa. Ustedes sabían, amigos, que todo lo que ustedes viven hoy y durante el día, o vivieron hoy durante el día, en su mente, no físicamente, porque vamos a decir, tenemos, por decir algo, 100 actividades, 100 cosas que hacer hoy, pero en la mente hicimos como 1000 o más. Esas cosas que hicimos, esos pensamientos, esas imágenes que proyectamos, todo eso arriba, en los mundos superiores, en el mundo astral, desarrolla toda una vida también. ¿Sí? Pero estamos dormidos. Por eso les invitamos a que vivan aquí y ahora, presentes, alertas, atentos, que aprendamos a disciplinar nuestra mente. Nuestra mente es el mismo mercurio filosofal. Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Pero si no tenemos disciplina, no sabremos lo que hay allá arriba. Pero tal como es arriba es abajo, y tal como es abajo es arriba. La misma vida que llevamos aquí la vivimos en el mundo astral.
y en el mundo mental, con más complicaciones, con ligeras variantes, con menos leyes como la gravedad, ahí no existe, etcétera, pero es la misma vida. ¿Cómo podríamos nosotros pedir y hasta exigir a veces una experiencia astral cuando no hemos despertado nuestra conciencia aquí en el mundo físico? El maestro Samael Aun Weor insiste, primero hay que despertar y luego pedir cosas, ¿sí? Nos dice, y como todas las cosas son y proceden del uno, no del número uno, sino del uno, de la unidad, del origen de todo, por la mediación de uno, así las cosas, todas, han nacido de esta cosa única por adaptación. Que como que ya nos está refiriendo, si ustedes son estudiosos del tema de los gnósticos, un poco hacia el demiurgo, ¿verdad? Pero el demiurgo bajo este contexto entonces no es un ser perverso, es simplemente una fuerza que genera, una fuerza que origina, proviene del uno. Por eso dice, y como todas las cosas, repito, son y proceden del uno por la mediación del uno, es decir, aquel que es el reflejo del mismo logos, del mismo uno. ¿Okay? Y así todas las cosas han nacido en el universo. Las criaturas, los mares, las montañas, los planetas, las aves, los gusanos, todo tipo de vida, pues está ahí gracias al demiurgo, arquitecto, el uno. Y como todas las cosas son y proceden del uno, pues tienen la misma naturaleza. El sol est, pater est luna mater. El sol es su padre y la luna es su madre. El viento la ha llevado en su vientre, la tierra es su nodriza y su receptáculo. El padre de todo, el telema universal, está aquí. ¿Qué es el telema universal? Su fuerza o potencia permanece íntegra si es convertida en tierra. Luego nos dice, separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, suavemente con gran industria. Asciende de la tierra y desciende del cielo, y recibe la fuerza de todas las cosas superiores y de las inferiores. Tendrás por este medio la gloria del mundo, y toda oscuridad huirá de ti. Y esta es la fuerza, fuente de toda fuerza, pues vencerá toda cosa sutil y penetrará toda cosa sólida. Así ha sido creado el mundo, de ahí saldrán innumerables adaptaciones, cuyo método se da aquí. Por eso he sido llamado Hermes Trismegisto, pues tengo las tres partes de la filosofía universal. Lo que he dicho de la obra solar es completo. Entonces ahí tenemos la tabla de Esmeralda. Ahí está la gran obra. Todos dicen, sí, ahí está la gran obra, sí, ahí está. Pero ¿a qué se está refiriendo? Separarás la tierra del fuego. Por este renglón, por estas palabras, muchos filósofos e historiadores contemporáneos asocian la tabla de Esmeralda con Moisés y piensan entonces que Hermes existió en los tiempos de Moisés o aún antes. Pues no se sabe si Moisés fue influido por Hermes, que fue muy famoso, que estuvo en Grecia, pero pues su fama y su sabiduría se expandió por toda la tierra conocida en esos tiempos. Pero la realidad es que se está refiriendo a que nosotros debemos saber solidificar elementos en la alquimia, sacar lo sutil de lo espeso. ¿A qué se refiere eso? Y dice suavemente y con gran industria. Obviamente se refiere al secreto de todos los secretos. La materia prima de la gran obra tiene que pasar por grandes transmutaciones, transformaciones. Primero hay que separar la tierra del fuego. Primero hay que saber definir lo que es la pasión y separar al practicante de su pareja antes del espasmo. Y así lo sutil se extrae de lo espeso.
es decir, se transmuta la energía sagrada en esos vapores maravillosos y en ese fuego solar, suavemente y con industria. Ascende et terram et celum. Asciende de la tierra y desciende del cielo y recibe la fuerza de todas las fuerzas. Todos dicen, sí, ahí está la clave, y sí, ahí está, pero hay que entender, ¿verdad? Por eso la gnosis tiene una gran trascendencia porque nos explica toda esta sabiduría de Hermes. Pero hablando un poquito más del corpus hermeticum, porque pues nos hace falta ampliar nuestro conocimiento. Decíamos que el corpus hermeticum pues, es una colección de textos filosóficos y religiosos atribuidos a Hermes, como lo mencionamos, quien fue una figura legendaria asociado o que se fusiona al mismo dios Tot de los egipcios. Entonces es el dios Tot egipcio y Hermes, una pues fusión maravillosa, una sabiduría muy grande para nosotros. Estos textos del corpum o corpus hermeticum fueron escritos en griego y exploran una amplia gama de temas esotéricos y filosóficos. Estos temas son, por ejemplo, la naturaleza de Dios y del universo. El corpus hermeticum describe a Dios como, ya mencionamos, como el uno, la fuente de toda existencia, trascendente e inmanente al mismo tiempo. ¿Entendemos eso? O sea, nuestra mente siempre con la tendencia de ir hacia atrás, de ir a la proyección del pasado, no entiende lo que es algo trascendente e inmanente al mismo tiempo. El universo se concibe como una creación divina en el corpus hermeticum, un organismo vivo e interconectado, ¿sí? Se explora la relación entre el mundo material, denso, físico, y el mundo espiritual. ¿Qué tipo de relación hay? Enfatizando la idea de que como es arriba es abajo. Empecé hablando de eso, ¿verdad? ¿Qué tipo de relación hay de este mundo material, de nosotros, en este mundo físico, con los mundos superiores? Realmente la relación es muy pobre, está rota. Necesitamos restablecer esa relación con lo interno. Y fíjense, todo empieza aprendiendo nosotros a estar conscientes en el momento de desdoblarnos. ¿Okay? Porque todas las noches nuestros cuerpos físicos quedan en la cama, descansando, y nuestros valores filosóficos, psicológicos, espirituales o egoicos, cualquiera que sea el caso, se desprenden del cuerpo físico y salen y se van, viajan en el espacio, en eso que es la quinta dimensión. Entonces, nosotros no estamos relacionándonos bien en ese mundo, de esa quinta dimensión, en ese espacio astral, porque estamos dormidos. Aquí y ahora, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y que nos pasáramos del mundo físico al mundo astral con ese tipo de reflexión, podríamos hasta en algún momento experimentar ese pase, ¿no? Esa transición de la conciencia del mundo físico al mundo astral. Pero estamos dormidos. No queremos hacer ningún tipo de esfuerzos. Necesitamos hacer ese esfuerzo de estar reflexionando, observándonos en ese estado de alerta antes de quedarnos dormidos en la cama. Aquí en lo del corpus hermeticum también se ve al hombre estudiando su naturaleza como un microcosmos, como un reflejo del macrocosmos y con una chispa divina en su interior. Esto es lo mejor. Se enfatiza también la importancia del autoconocimiento y la búsqueda de la verdad, la transformación espiritual y la unión con lo divino. Son objetivos y temas centrales en el corpus hermético.
Es un compendio, es una lista, por ahí uno de ustedes mencionaba de 24 libros, más o menos. Creo que son más, pero los más conocidos son 24. Ahí en el Corpus Hermeticum, es obvio, se menciona la gnosis, el conocimiento intuitivo y experiencial de lo divino. Se considera esencial la gnosis para la salvación y la iluminación. Los textos ofrecen enseñanzas sobre cómo alcanzar la gnosis a través de la meditación, la contemplación y la introspección. Tres palabras sumamente importantes que adquieren trascendencia cada día para nosotros. Porque en el mundo en el cual vivimos, con tantas complicaciones, con tanto dolor, con tanta violencia, es importante saber meditar y saber contemplar en el momento de la actividad. Y en su momento también saber ser introspectivos, es decir, ir hacia nosotros, en la introspección que necesitamos para la reflexión. Meditación, contemplación e introspección están ahí en el Corpus Hermeticum. Nosotros en la Gnosis lo promovemos y lo practicamos. También obviamente en el Corpus Hermeticum se habla y a fondo sobre la alquimia y la magia. Se hacen relatos de magia muy importantes. Y aquí también se menciona el sistema práctico del cual hablábamos. Y nuevamente, como decíamos al principio, el Corpus Hermeticum contiene principios alquímicos que realmente se deben vivir en ese camino de la transformación espiritual. Si uno quiere ser alquimista, si uno quiere transformarse, debe tomar en cuenta lo que dice el Corpus Hermeticum, lo que dice la tabla de Esmeralda, porque son leyes que tenemos que asimilar, absorber y respetar. Ahí también se explora la magia natural, la comprensión de las fuerzas ocultas de la naturaleza y su uso para el bien. También se habla de teurgia, y es otro nivel más elevado, ¿no? La magia es una cosa, teurgia es otra cosa, astrología es otra cosa. Así que estuve dando una ojeadita, una repasadita, no con profundidad al Corpus Hermeticum por falta de tiempo, pero sí pudimos darnos cuenta que estos textos están escritos en forma de diálogos entre Hermes y sus discípulos, como si se hubiesen escrito en alguna universidad o en alguna escuela especial. Entonces ahí interrogan a Hermes y Hermes da respuesta en ese diálogo muy importantes. Utiliza mucho el lenguaje simbólico y alegórico, no todo está descifrado, no todo está ya digerido, tenemos que saber un poco de la filosofía, del alegorismo, de la alegoría que se utilizan en esos libros. Pues se requiere tener conciencia e intuición para la interpretación del Corpus Hermeticum. Sus obras influyeron profundamente, como decíamos, en la filosofía, en la religión y sobre todo en el esoterismo occidental. El Corpus Hermeticum ofrece una visión del mundo que busca armonizar la razón y la espiritualidad, invitando a la búsqueda del conocimiento interior y la conexión con lo divino. Nosotros en la Gnosis le llamamos a esto el nivel del ser con el saber, ¿verdad? Porque está bien saber, pero también hay que desarrollar al ser. O sea, la razón, el saber, el intelecto, con la espiritualidad. O sea, no nada más en la Gnosis, no nada más se trata de creer en algo o dejar de creer en ello, sino de que realmente necesitamos investigar, poner en práctica eso que se nos presenta. Así que Hermes tuvo una gran influencia en sus tiempos y nosotros respetamos sus obras y las recomendamos. Voy a pasar a ver sus mensajes, sus comentarios, y creo que hay algunas preguntas también. Pero antes de eso, fíjense que el maestro Samael Aumbeor nos habla de esas máximas de Hermes y hace hincapié en algo muy importante.
Y nos narra, dice, ciertamente, cuando de nuevo volví al camino del cual me había alejado, me tocó escarbar entre la tierra, como dice, ¿no? La tabla de Esmeralda, buscar, descender a los mundos infiernos, una y otra vez para cumplir con la máxima de Hermes Trismegisto, que dice, y ya lo leímos, sube a los cielos y desciende nuevamente a la tierra, y vuelve a subir a los cielos y vuelve a bajar, y así tendrás la gloria y el poder de todo. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, formando un todo. Es decir, estas máximas de Hermes Trismegisto, grabadas en su piedra de esmeralda, que le sirvieron de fundamento a los alquimistas medievales, aquellos que se dedicaron a la gran obra, son definitivas y nosotros debemos practicarlas porque nos indican que hay que bajar, porque rectificando invenis occultum lapidem, ¿verdad? Para rectificar todo esto entre las entrañas de la tierra. ¿A qué se refiere todo eso? Pues que nosotros debemos aprender a explorarnos internamente. El Maestro Jesús también descendió a los infiernos. Yeshua ben Pandirá, aunque sus seguidores de estos tiempos no lo sepan o no lo admitan, porque quieren hacer que Jesús sea nada más santo, pero Jesús fue iniciado, fue maestro, fue hombre también, ¿verdad? Y descendió a los infiernos. Y después que ascendió, ya después de sus 40 días en el infierno, entonces escribió o dictó la obra maravillosa del Pistis Sophia, una obra de calidad inigualable, insuperable diríamos, una obra, el Pistis Sophia, muy respetado por nosotros los gnósticos. Muy bien, entonces, estas leyes, Hermes nos dice que debemos bajar, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. ¿Qué significa todo esto? Participen ustedes. ¿Es que acaso se refiere a subir y bajar una escalera nada más? ¿O qué? ¿A qué se refiere subir y bajar? Sube a los cielos y desciende nuevamente y vuelve a subir a los cielos y vuelve a bajar. Porque dice, así tendrás la gloria y el poder de todo. Y recordemos que los alquimistas de la Edad Media, poderosos, famosos, de hecho tenían la capacidad de producir oro de la nada, porque tenían en sus cuerpos internos oro puro y en su cuerpo físico también. Entonces producían un poquito, según dicen las leyendas, y lo podían ir a vender. Como en aquellos tiempos, pues mucha gente se dedicaba a la búsqueda de oro en las montañas, ríos y todo eso, pues no era difícil o no era extraño ver a una persona vendiendo un poco de oro por dinero, ¿verdad? Lo que no sabían era que ellos, los alquimistas medievales, producían su oro. Como dicen por ahí, aunque usted no lo crea. Y todavía es posible, una persona puede producir oro, pero primero tiene que eliminar sus agregados psicológicos. Si no, no puede, porque los agregados psicológicos es el antimonio, es la parte opuesta al oro. Es cierto lo que mencionaba uno de ustedes, el Corpus Hermeticum es una colección de 24 textos sagrados escritos en lengua griega que contienen los principales axiomas y creencias de las tendencias herméticas. En ellos se tratan temas como la naturaleza de lo divino, que ya mencionamos, el surgimiento del cosmos. Esas cosas deben interesarnos, ¿no? ¿Cómo surgió el cosmos? ¿Cómo surgió el sol, la tierra, los mares con tanta criatura? ¿De dónde surgió? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, interesarnos realmente por estas cosas trascendentales. También en este Corpus Hermeticum se trata temas sobre la naturaleza de lo divino, la caída del hombre del paraíso, así como las nociones de verdad, de bien, de belleza, de justicia,
cosas que nadie sabe. ¿Cuál es la belleza? ¿Cuál es el bien? De verdad, nadie sabe cuál es la verdad. Muy bien, tenemos pues mucha información, pero no podemos tampoco abusar de ustedes, de su tiempo y de Facebook. Bueno, Facebook soporta mucho, pero también tenemos que pues atender a sus preguntas. Pero hay otro punto que queríamos mencionar, ¿ok? Porque ya dijimos que Hermes Trismegisto era un dios que era como una fusión entre el dios Tot y Hermes. De hecho, hay una fusión también entre Anubis y Hermes, Hermanubis, pero ya ese es tema para otra ocasión. Pero el caso es que este Tot fue adorado por los egipcios, y a propósito, en Egipto hay un bajorrelieve, no recuerdo la ciudad exacta, pero por ahí donde aparece el dios Ibis de Tot. Y esto es lo sorprendente, con el miembro viril en estado de erección. Y al pie con una inscripción que dice, el dador de la razón. ¿No se nos hace raro eso acaso? ¿Verdad? Muy raro. Bueno, el maestro Samael nos dice, el símbolo habla claro. El átomo maestro de la mente reside en el sistema seminal del hombre y de la mujer, obviamente. Y quien le dio este átomo al hombre fue Hermes Trismegisto, el mensajero del dios Mercurio. Este átomo es quien le da al hombre toda la sabiduría de la naturaleza. Es que en nosotros está latente esa sabiduría de la naturaleza, pero hay que explorarnos. Nadie te la va a decir, nadie te la va a poner en una mesa o en un plato. Tú necesitas investigar. ¿Ok? Este Hermes Trismegisto es el mensajero del dios Mercurio, alguien lo mencionó ahí, efectivamente, y este átomo que dio a la humanidad es el que le da al hombre toda la sabiduría de la naturaleza y lo instruye en la sabiduría oculta también. Pero ¿cuándo empieza a pasar eso? Cuando se empieza a practicar magia sexual. Tremendo. No sé si todos entiendan todo esto, pero en todo caso la información se tiene que dar y pues les podemos contestar sus preguntas. Y le preguntan al maestro Samael Aun Weor, que como ser despierto, consciente, tenía, digamos, conocimiento de primera mano, conocimiento directo de estas cosas. Con su poderosa intuición podía saber todo instantáneamente, todo, de verdad. Entonces le preguntaron, dicen que Hermes Trismegisto fue una divinidad y que fue Atlante y que llegó a Egipto. Para ese entonces era un pueblo semicivilizado. ¿Será eso cierto? Y Samael Aun Weor nos dice, Hermes Trismegisto es un egipcio, un gran sabio, un sabio maestro, el gran avatara de Egipto. Claro que él heredó la sabiduría de los atlantes y eso es otra cosa. De la Atlántida recibió pues todos esos antiguos conocimientos. Pero Hermes Trismegisto es un maestro egipcio, el gran avatara de los egipcios. Los egipcios heredaron la sabiduría de la Atlántida, ¿sí? Y Hermes obviamente la conocía. ¿Okay? Entonces, es un gran maestro. Podemos invocar a Hermes, obviamente, o Hermes Trismegisto, los que practicamos esta ciencia maravillosa de la gnosis, y es obvio que él nos escuchará y nos asistirá si es que está de acuerdo a la ley, porque una cosa que tienen los maestros es que no le hacen sus caprichos a nadie, ¿ok? Tú puedes pedir lo que quieras, pero siempre pedir de acuerdo a la ley y de acuerdo a la voluntad del ser, para que las cosas se den, y a veces no se dan, ok, pues hay que entender y ser pacientes, ¿verdad? De lo contrario, no vamos a progresar en estos estudios. Recordemos y practiquémoslo, ¿no? Separar la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, suavemente y con gran industria.
Asciende de la tierra al cielo y desciende del cielo a la tierra. Y hazlo una y otra vez. Y recibe así la virtud de las cosas superiores y de las inferiores. Eso nos dice Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Dios Ibis de Tot. Hermes Trismegisto entonces también encarnó a Osiris, es decir, al Cristo. Es un hombre, un maestro cristificado, porque todo aquel que logra asimilarse a la sustancia Cristo se convierte de hecho en un Cristo viviente, porque el Cristo no es un individuo, es una energía, ¿no? Es una sustancia, una potencia. Esta se encarna en el iniciado cuando el iniciado está preparado. Muy interesantes ahí sus reacciones, sus comentarios. Voy ahora sí a repasarlos un poquito. No quiero desconectarme sin verlos, comentar algo. Y pueden preguntar, cómo no, sobre Hermes, sobre el tema que estamos tratando esta noche. Si existió o no existió, si escucharon o no escucharon lo que hablamos al principio. Pueden preguntar, vamos a ver. Bueno, y gracias por estar aquí pendientes. Sinceramente, no veo mucha audiencia hoy, eso es muy interesante para nosotros. También a nuestros amigos que no nos ven, pero nos escuchan todas las semanas en ebooks, en el podcast, en Spotify, en cualquier plataforma donde escuchen el podcast. Muchísimas gracias. Y créanme que sí vemos sus comentarios y vemos todo lo que ustedes nos comparten también. Ok. Dices Leti Ontigir, Corpus Hermeticum. Está en Google, sí, efectivamente. Como es una obra no libre, pues, y es a la vez es un poco peligroso porque la gente puede adulterarla, pero si ustedes observan y la estudian que sea la original, es muy importante. Tú mencionas que la tabla de Esmeralda es la gran obra, pues ahí están las claves para la gran obra. Hay que trabajar esa gran obra en nosotros. Muy bien. Saludos hasta Colombia, como no, amigos de Colombia. Nos dices Felipe Vega que para entender las grandes obras del esoterismo es necesario leer la gran obra del venerable maestro Samael Aun Weor, sí, claro, y practicar alquimia, nada más con leer, ¿no? Con la lectura podríamos entender, pero hay que hacer carne y sangre lo que estudiamos ahí. Entonces, eso solamente con la práctica. Gracias, Rebeca, por traer ahí también esas palabras de la tabla de Esmeralda. Dices que José Manuel Herrera, que los 8 equivaliones de Gabriel Silva es la tabla más completa que incluye la tabla de Esmeralda y más. ¿Por qué nadie habla de eso? Pareciera que a nadie le interesa. Pues es que Hermes es Hermes, ¿verdad? Y obviamente nos va a interesar más la obra de Hermes que eso que mencionas, aunque también es importante y lo vamos a explorar, pues mucha información, ¿no? Nosotros tratamos de promover inquietudes por estos medios, pero en realidad tenemos que practicar, o sea, haciendo énfasis en eso. Si no practicamos, no podremos jamás despertar nuestra conciencia, consumar la gran obra. Y entonces, ¿para qué sirvió la vida, no? A esta vida se viene a trabajar sobre uno mismo para poder crear su universo interior, porque estamos incompletos. Es como que el universo te vomita al mundo físico, que no es normal, aunque pensemos que es la norma, no, para que tú te autorrealices. Es el mismo simbolismo que Jonás. Vive cuando es tragado por la ballena y luego la ballena lo expulsa, lo vomita en tierra nuevamente, porque no estaba listo. Tenía que trabajar sobre sí mismo. Dices que los átomos del cerebro y los átomos del sistema seminal dan como resultado una fusión nuclear, atómica, ¿quieres decir? Pues es interesante vivir toda la cuestión de la alquimia, ¿no? Lamentablemente muchas personas no quieren practicarlo, pero
Nosotros pensamos que sí se debe practicar. Y también, por eso dice ahí Hermes, suavemente, ¿verdad? Porque no es algo que te va a dar resultados inmediatamente. Como toda la ciencia, necesita paciencia, necesita experimentarlo una y otra vez hasta que vayas obteniendo los resultados que buscas. Los resultados son hechos y tú los puedes experimentar. Si no hay cuerpos internos creados, pues no hay resultados. Si no hay conciencia despierta, no hay resultados. Si los problemas siguen siendo los mismos, si no puedes hacer oro, pues no hay resultados. Roberto Gómez Bolaños. Ok. Gracias, hasta Belice, como unos saludos. Nos adelantamos hoy. No, cambiaron la hora acá en Texas. Sí, cambiaron la hora. Entonces parece para ustedes que es un poco más temprano, pero es la misma hora para nosotros. Bueno, saludos hasta Tlaxcala, Perú. Sí, cambió el horario, ya les contestaron. Hasta Colombia. Nos dice Juan Carlos Navarro que en la Biblia está el nacimiento espiritual del Cristo, nace del Espíritu Santo, la madre es virgen antes y después del parto. Y no está el nacimiento material de Jesús, cromosomas y José y María. Pues sí, la misma Biblia es una obra de alquimia, ¿no? Aunque sí se habla también del nacimiento de Jesús. El maestro Samael habla de él también, de su nacimiento. Saludos hasta Colombia. Leí parte dices Eduardo Durán, que leíste parte del Kybalión de 3 iniciados. Y ahí le dicen el 3 veces grande, efectivamente. 3 veces grande Dios Ibis de Tot. Hermes Trismegisto. Es, como resumen, es un gran maestro de la Gran Logia Blanca, un cristificado, un osirificado de los misterios egipcios. Podemos trabajar con él. Si nosotros estamos muriendo en nosotros mismos, él nos puede dar sabiduría, ¿cómo no? Pero hay que ganársela, ¿ok? Gracias, me dio mucho gusto hablarles de este tema. Sigan explorando nuestra página aquí en Facebook y nuestra página lanuevaeradeacuario.org. Ahí también hay mucha información, muchos textos muy buenos, podríamos decir, para los tiempos que estamos viviendo sobre la gnosis en general. Buenas noches, paz imperencial.